Doctor Carranza, ¿usted en este momento tiene algún proceso en el que esté defendiendo al presidente Gustavo Petro directamente? Como 300. Ah, ok. ¿Y cuáles son los más graves? No, tenemos varios procesos. Hay procesos penales en donde él es víctima por injurias, por calumnias. Por ejemplo, se hizo una denuncia contra Abelardo de la Espriella hace ya casi un año, cuando empezamos a notar que su estrategia de política era insultar, injuriar y calumniar al presidente y amenazarlo, ¿no? Decir que va a venir a destripar a la izquierda, luego decir que no iba ni siquiera a darle la mano a nadie de la izquierda, que hay que exterminar a la izquierda. Luego decirle todas las cosas terribles que le dijo el presidente. Se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la fiscal general no ha hecho nada. Lo que ha hecho es apoyar esa violencia, que ahora vemos cómo ha escalado ya al grado de que vemos desfiles de carros con la esvástica nazi, sin ninguna clase de respeto por un Estado social de derecho, por todas las víctimas que cayeron por los nazis, por todo lo que significa apoyar y adular a una persona, a un sujeto del mal como Hitler. Y pues de ahí pasamos a la intolerancia que existe hoy en día en redes, en familias, en grupos sociales, en donde el que es progresista ya está siendo señalado, estigmatizado, está sufriendo bullying, y todos los que son ultraderecha, Centro Democrático, todos los del presidente electo, bueno, todas esas personas entonces se creen con una autoridad moral y superior para hacer todo ese daño social y esa crítica social que se están viviendo en las familias, se está viviendo en la sociedad, en los trabajos. Sí, eso sí es cierto. Perdón, Mariana, yo sé que usted tiene preguntas, pero es que yo le preguntaba esto de si usted defiende a Gustavo Petro, porque justamente relacionándolo con el tema del nuevo canciller, lo que hemos mencionado aquí es ese peligro que existe de que sea esta la persona que se encargue de judicializar y llevar ante Estados Unidos al hoy presidente. Hay temor por parte del presidente, de su equipo de defensa, de lo que pueda estar planeando Abelardo de la Espriella con relación a una posible extradición o llevarlo a responder ante la justicia norteamericana. Bueno, pues resulta que el señor canciller designado, cuando esté en funciones, se va a encontrar con una gran sorpresa, y es que el trabajo de un canciller no es judicializar a ninguna persona en particular. Lo que sucede es que los estados, los países, de forma independiente, tienen que revisar si hay ciudadanos en el mundo que han agredido su constitución, sus leyes, sus normas, sus intereses jurídicos. Entonces le corresponde a Estados Unidos establecer si hay conductas, si hay investigaciones en las que se pueda determinar que el actual presidente Gustavo Petro estuvo involucrado o que hay una inferencia de autoría o participación en alguna conducta punible que afecte los intereses de Estados Unidos. Es el propio país el que debe mirar, revisar eso. Y si encuentran que sí, entonces ellos tienen varios caminos por realizar. Pueden entonces verificar, y ahí es cuando nace el indictment, que es como la especie de imputación, y le avisan al país, como Colombia, pues que tienen un proceso contra fulano y tal, y entonces que lo requieren para que se presente. Solo así opera la extradición. La extradición no opera porque Abelardo de la Espriella se siente allá en la silla presidencial y diga, a este lo quiero extraditar. No, eso no funciona así. La extradición es un acto de un país extranjero en donde solicita la presencia de un ciudadano para que ese ciudadano comparezca ante esa justicia. Pero eso es algo que siempre debe estar sujeto a muchos controles. Porque, por ejemplo, si en Estados Unidos hay pena de muerte por alguna conducta, el Estado colombiano no puede enviar en extradición a que asesinen o a que le den pena capital a un colombiano. ¿Por qué razón? Porque ese ciudadano
digamos en gracia de discusión, no estoy hablando del presidente Petro, tiene unos derechos también principalísimos como colombiano. Y entonces, si yo le voy a entregar un hijo al vecino para que lo corrija o responda por los daños que hizo, pues yo tengo que velar que el vecino no vaya a agredir sus derechos fundamentales y la promesa que como Estado yo le hice a ese hijo. Entonces, no es tan olímpico de decir, yo lo extradito y ya, y vayan. No, eso tiene unos controles, tiene unas verificaciones, entra a la Corte Suprema de Justicia a establecer. Si la Corte Suprema de Justicia lo establece, entonces ahí sí se da el tema de la extradición por la parte administrativa. Claro que Colombia ha visto cosas tan terribles como, por ejemplo, lo que sucedió con el general venezolano, que fue el que participó en tratar de dar de baja a Maduro. Sí. Cliver Alcalá. Cliver Alcalá. Miren lo que pasó con él. Él supuestamente estaba en una operación conjunta con el gobierno de Estados Unidos para dar de baja a el señor Maduro. Y entonces Estados Unidos le pone una recompensa y le sacan un indictment diciendo que él tenía que responder por el cartel de los soles. ¿Qué debía pasar en ese momento? Estábamos en el gobierno Duque. Lo que debía pasar era que tenía que ser capturado, puesto a disposición de los jueces penales de garantías colombianos, verificar que su captura estuviera conforme a la ley. Luego de eso, ponerlo a disposición de la Corte Suprema de Justicia y después de la Corte Suprema de Justicia ponerlo a disposición del presidente de la República para que determinara si había o no extradición. Ese era el mecanismo. ¿Qué hicieron con Cliver Alcalá? Lo que hicieron fue que el DNI que manejaba en ese momento el presidente Duque fue como si fuera un Uber, lo recogió en la casa y se lo llevó a Barranquilla, en el aeropuerto de Barranquilla, y se lo entregó a la DEA. Y entonces así se saltaron todo el procedimiento de extradición que tenemos aquí y finalmente el señor está allá. ¿Por qué hacían eso? Porque necesitaban con urgencia silenciar al señor Cliver Alcalá, que era la persona que estaba reconociendo que su actuación estaba en el marco de la defensa venezolana y coadyuvado o apoyado supuestamente por el gobierno de Trump. Entonces, así fue que sucedió eso. Entonces, no sé cómo vaya a pasar. Aquí el derecho, lastimosamente, tiene un problema en Colombia y es que parece un caucho. Aquí no tenemos unas normas, un sistema positivo que permita darnos garantía de qué es lo que debe suceder. Aquí lo estiran hacia donde usted quiera estirar y el que quiere ser presidente o va a ser el presidente electo es una persona experta en estirar ese caucho. Experta. Porque es la misma persona que frente al tema de Alesap ayudó aparentemente para que él se escapara de la justicia colombiana y lo que hicieron fue formular una denuncia en contra del policía que les filtró la noticia para luego decir que es que los estaban extorsionando, pero no se estudió finalmente que esa oficina de Abelardo de la Espriella recibió información privilegiada que le fue transmitida al ESAP y él se fugó. El que terminó pagando los platos rotos es el policía que le entregó la información a la abogada de la Espriella. Pero mire cómo fue interesante lo que hicieron. Formularon una denuncia por extorsión y se lavaron las manos y crucificaron al policía. Y así han pasado con muchísimos casos. Entonces, el Estado de Derecho en manos de una persona que ve el derecho como un caucho y que ve que el derecho no tiene relación con la ética, pues no nos va a dejar ninguna clase de seguridad y no se puede esperar que vamos a tener un gobierno en donde se van a garantizar los derechos humanos. Y mire lo que están haciendo, por ejemplo, con el empalme. El empalme... Pero espere, no me cambie de tema porque Mariana tiene otra pregunta sobre eso. Yo quisiera que ahí nos precisara, abogado Carranza, ¿cuáles entonces serían los pasos que tendría que surtir, por ejemplo, aquí ante la justicia colombiana, el proceso, si se llegara a dar de el presidente Gustavo Petro, para que eso finalmente terminara en una extradición? O sea, ¿cuál sería el paso a paso que tendría que pasar o ante qué instancias tendría que surtirse ese proceso? Lo primero que debe suceder es que el país extranjero tiene que solicitar a la persona bajo las reglas del derecho que apliquen en ese país, más las reglas del derecho internacional.
por la razón que les explicaba. Yo no puedo pedir que un nacional colombiano sea condenado a pena capital, digamos, y Colombia está obligado a enviarlo. No. Hay un caso internacional que es un hito dentro de estas figuras, que se llama el caso Avena, en donde unos mexicanos que fueron encontrados y capturados en Estados Unidos por conductas de narcotráfico, fueron condenados a pena capital. Y México hizo un reclamo diciéndole, oiga, nosotros en México no aplicamos la pena capital a nuestros ciudadanos. Y Estados Unidos le dijo, pues aquí nosotros se la aplicamos a todo el que caiga en estos delitos. Eso llevó a una discusión en la Corte Internacional de Justicia, en donde finalmente se obligaba a todos los países de las Américas a que cuando capturen a una persona que es de alguno de los países del convenio, del Tratado de Relaciones Consulares, el país que captura tiene que informarle a la embajada del otro país, al consulado, para que esa embajada o consulado pueda ayudar en la defensa, en la estrategia de defensa, en pagar los honorarios del capturado, en ayudar a revisar que el sitio de reclusión sea un sitio con todas las dignidades y calidades humanas, y a propender porque no sea sometido a tortura, ni a tratos crueles, ni a maltratos. Eso es una convención que tiene una opinión consultiva que aplica dentro de todo este régimen. Entonces, luego de eso, de que el país haya solicitado, de que se verifique que la pena que se va a imponer no es capital, de que se llame al consulado, de que se capture a la persona en el país de origen, se debe poner a disposición de los jueces penales de garantías constitucionales, que son los que verifican que la captura fue legal, que no fue una trampa, que cumplió con el respeto a los derechos humanos, que esa captura además respetó los derechos del capturado, incluido ese que le cuento de que debe llamarse a la embajada y toda la cosa. Y después de eso, entonces se pone a disposición de la Corte Suprema de Justicia, y es la Corte la que determina si se cumple con una serie de baremos, de reglas en las que se analice, bueno, está bien capturado, fue legítimo, efectivamente existe un llamado, tiene que ir a responder por un llamado que le da la justicia allá, la pena que le van a imponer no es una pena capital en gracia de discusión, pues lo peor que le pudiera pasar, sí es un delito allá y es un delito acá, eso también lo deben verificar, ¿sí? Y entonces por esa razón dicen, ok, aprobamos la extradición. Y inmediatamente eso se pasa al Ejecutivo y el jefe de Estado debe verificar y firmar la extradición o no firmarla. Pero todos esos pasos pues tienen controles constitucionales y convencionales todo el tiempo. En el caso de lo que están diciendo contra el presidente, una especulación completa, una arrogancia terrible que se usa frente a esa democracia que le da la oportunidad al señor de la Espriella. Es una manipulación de la información, porque realmente lo que vemos es que ellos están muy preocupados, es porque la oposición que vendrá es una oposición muy dura. Claro. Y la única forma como ellos pueden garantizar que en 4 años no vuelva el progresismo al poder, es una y solo una, que es o matando al presidente Petro, o tratando de armarle un proceso para que lo extraditen, y con eso entonces atacar el progresismo y generando mientras tanto una narrativa con la cual hacen un juicio paralelo mediático con el que lo condenan sin debido proceso. Y por eso mire hoy esta charla en donde estamos hablando cómo es la extradición y qué pasaría si extraditan al presidente Petro. Entonces, eso no se debe plantear de esa forma. Esa es la narrativa en la que ellos quieren que se incurra. Y de ahí para allá, entonces hablan de una deslegitimación de la democracia y van desconfigurando el derecho de las personas a pensar diferente. Luego van a ver cómo las que protesten van a ser nuevamente agredidos, atacados, y finalmente van a crear más violencia en el país, porque la historia de Colombia nos ha mostrado algo, y es que el colombiano no es dócil, el colombiano no es una persona que se amedrente. Eso ya lo trató de hacer Duque, y vimos
todas las cantidades de ojos que sacaron. ¿Y ustedes creen que los muchachos iban a parar? ¿Ustedes creen que los colombianos iban a parar? No, eso no es así. Los colombianos tenemos un espíritu indómito, que ellos creen que por utilizar una figura de un depredador van a amedrentar. Y eso no va a ser así. Pero todo este tema de la extradición y que yo vengo a castigarlo es absolutamente ilegítimo. Inquisidor, además, ¿no? El presidente de un país no es el que castiga, sino que son las ramas del poder las que evalúan. Claro. La rama judicial es la que evalúa efectivamente si una conducta es susceptible de ser adecuada, bien sea a una extradición, para que la rama judicial de otro país también aplique los correctivos y las sanciones. No es el presidente de un país el que dice eso, ¿sí? Eso es sencillamente fascismo y una amenaza de exterminio materializada la que se está viviendo, con una guerra jurídica por debajo tremenda. Yo le quiero contar que en las últimas 2 semanas hemos contestado más de 50 tutelas en contra del presidente Petro. Todas las hemos ganado, pero todas tienen como la misma línea de producción, que es: ordénele al presidente Petro que no hable, ordénele al presidente Petro que se calle, ordene al presidente ¿Quién Petro está que no poniendo denuncie. esas tutelas? No, son diferentes personas. Ciudadanos preocupados. Sí, pero hemos visto que hay un común denominador. Pronto haré un informe de eso, porque hemos visto que muchas tutelas vienen de Antioquia. Y precisamente es en las zonas donde el señor de la Espriella pues sacó una alta votación, las zonas en donde más se ha profundizado la violencia. Sabemos que hay un señor, alias Guri, no sé si es así, alias Guri, Bueno, que no anda es con alias, un bate. ese es su nombre. Es su No, es no, un no, concejal. no sé. Un concejal de Medellín. Un concejal que anda con un bate. Sí. Eso es lo que estamos viendo. Vemos cómo se está erosionando la unidad nacional, cómo se está fragmentando y cómo hay una campaña completa, una narrativa mediática y una guerra jurídica tras bambalinas para impedir que el progresismo haga oposición y para impedir que el progresismo vuelva en 4 años. Es decir, ustedes dirán, pero la campaña acabó. No, estamos en campaña. Ellos ya están pensando en el 2030. Y además en las elecciones del próximo año también de alcaldes y gobernadores. Pero ya que usted habla del tema de que el progresismo haga oposición, ¿esto significa, doctor Carranza, que el progresismo sí va a aceptar o ya aceptó, o qué va a pasar con el tema de los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio, que ha generado también tanta controversia alrededor por las denuncias que hace el propio presidente Gustavo Petro con relación a un presunto fraude y otros problemas que se tendrían que tener en cuenta antes de que Abelardo de la Espriella se posesione? Bueno, al respecto creo que hay que explicar algo a la sociedad, y es que el presidente Petro tiene todo el derecho y todo el deber. Es un poder-deber el que tiene un presidente de la República. Ese poder-deber es la capacidad de transmitir información a la sociedad que sea relevante, necesaria para proteger la seguridad nacional, la soberanía, la libertad. Y es un deber del presidente de la República hacer eso. Si un presidente de la República ve que las elecciones o el sistema electoral tiene fragilidades, falibilidades, es su deber denunciarlo, decirlo, es su deber contarlo, es su deber mostrarlo. No es una obligación callarse, que es a lo que estamos acostumbrados. El presidente que va saliendo mira las elecciones, ve lo que hacen o no hacen y guarda silencio y deja que pase allá lo que tenga que pasar. No. Si usted ve que hay irregularidades, que hay ilegalidades, que hay falibilidades, usted tiene que decirlo porque es su poder de ver, ¿sí? Entonces, al respecto, mire que el presidente Petro ha venido diciendo una y otra vez, cuidado con el fraude electoral. Y yo le quiero contar, Paola, cómo ha migrado la estrategia en el fraude electoral. En el 2014, lo que hizo el sistema de los hermanos Bautista fue permitir el ingreso a altas horas de la noche al software por personas desconocidas, personas que no podían o no debían ingresar al software,
Y finalmente se hicieron unos cambios con los cuales los votos de un partido, que era el partido Mira, se le entregaron a otros congresistas. Eso se demanda y lo conoce el Consejo de Estado. El CTI de la Fiscalía ingresa y hace un análisis de eso que sucedió. Y cuando vio, dijo, sí, efectivamente aquí ingresaron personas que no deben ingresar al software y aquí efectivamente se perdieron más de 250.000 votos y se los dieron a otros. Eso concluye en una anulación de esa elección y concluye en una compulsa de copias penales ante la Fiscalía General de la Nación porque se vio la manipulación del sistema y se vio el fraude. Luego en el 2000, y además el Consejo de Estado ordenó a la registraduría, al sistema electoral, cambiar el software para que tuviéramos un software no de un tercero que puede ser susceptible y falible de ser atacado, administrado desde otros puntos del país, desde otros puntos del mundo. Que sea del Estado, que la nación sea dueña para el del Estado. Software. Pero eso es lo que pasó ya hace tiempo. Y pero ustedes, le quiero contar cómo cambió la métrica, para que vean qué fue lo que pasó acá. Nos han contado esa historia en varias oportunidades, pero en este caso, en estas elecciones, ¿cuáles son las pruebas? Es lo que se pregunta la gente. ¿Cuáles son las pruebas que hay de ese presunto fraude? Entonces, perdón por lo terco. En el 2022, el software fue entregado otra vez. Ajá. Y lo que hacía el software era desconocer votos del pacto histórico. Es como si hubiera tenido un algoritmo que le dijera, por cada 100 votos reconozca 10. Si no tiene 100 votos, déjelo en cero. Porque en Risaralda se encontró mesas en cero. Y entonces cuando empezaron a mirar, pero mira, aquí tenemos los votos, ¿cómo así que en cero? Era el software que leía. Y eso es algo pues que nos faltaba de cultura. Me alegra que Paola diga, bueno, esto es algo que ya sabemos, pero no lo veníamos conociendo y eso se conoce es porque precisamente el presidente Petro se ha encargado de dar las alertas. El software tiene varias etapas. Entonces hay una etapa que es la de el preconteo en mesa, que es la primera. Cuando llega el votante y mira su cédula a donde le corresponde y llega a la mesa anota su número de cédula. En ese momento, el votante registra su voto, lo ingresa a la urna. Luego, al final, se hace el preconteo de mesa. Y entonces los jurados destapan esa urna y cuentan. Y ahí sacan los C14 y los C22, que era la antigua forma como se realizaban los fraudes o los errores, como le llama el registrador. Son muchos errores que se cometen. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tachaban el número de votos, cambiaban, y en el formulario, en el E11, en el E22, finalmente cambiaban el resultado. Entonces no importaba lo que pasara en la urna, sino que el número que llegaba acá no tenía ningún control, era lo que se transmitía. Entonces eso se transmite a nivel local, municipal, regional, y luego se consolida en la última etapa que se llama escrutinio. Y allá hay un software que ya tiene la registraduría, que no analiza ni filtra errores, vacíos o fraudes. Lo único que hace es recibir la información y consolidarla. Ok, tal parte del país votó esto, todo esto. Pero todas las triquiñuelas venían era allí. Mire que con las alertas que hizo el presidente Petro, ¿qué pasó en esta elección? Pues los C14, los C11, los C22 no fueron alterados en Colombia. En Colombia, donde teníamos todos los testigos electorales, donde había toda la presión de revisar qué pasaba. Pero ¿qué sucedió en Estados Unidos? Entonces, encontraron en Estados Unidos, aparentemente, que personas no votan históricamente en Colombia y las ampliaron allá como censo electoral. Personas que no viven allá, personas que no estaban allá, y las pusieron a votar allá. Pero no es que hayan votado, es que votaron por ellas. Y cuando aquí se dijo, ábranme las urnas de allá, que yo quiero ver, entonces, ¿qué dijo el sistema electoral? No, no las voy a traer, no voy a abrir las urnas de Estados Unidos. Y cuando se hizo unos análisis más profundos, se encontró que hay unos centros de cómputo que se abrieron desde unas IP en unas ciudades norteamericanas. Entonces, mire que se repite la historia del 2014. ¿Qué pasó en el 2014? Personas no permitidas en horarios prohibidos, que nunca se supo, ingresaron al software y se hizo el cambio de las votaciones. ¿Qué pasó en este momento? Desde un país extranjero se ingresa al software
y finalmente hay una alteración. Y la única forma de revisar esa alteración o darle transparencia al país es déjeme ver las urnas y quiero ver los votos. Y entonces ahí el sistema electoral se cierra y dice no, no se los voy a mostrar. Eso a mí no me parece que sea algo menor, es algo pues que se está poniendo en conocimiento de las autoridades. Más tarde tendré una reunión con el señor presidente para establecer al respecto algunas circunstancias, pero es algo que efectivamente muestra que hay una falta de legitimidad del gobierno entrante. ¿Y quién es el que está generando esa falta de legitimidad? Ni siquiera es Abelardo de la Espriella. Es el sistema electoral que maneja el registrador, porque su deber ¿cuál es? Abran las urnas, venga, se las traigo, tómelas. Mire qué pasó con Pero el que permitió que se manipulara de esta forma, como se nos está explicando, entonces sería el dueño del software, es decir, Thomas Gregg & Sons. Por supuesto, posiblemente, porque hasta que una autoridad no determine, como en el 2014, que efectivamente pasó, pues debemos respetar la presunción de inocencia. Entonces, lo que se está denunciando es cómo desde allá hábilmente se hacen unos manejos presuntos para afectar el censo electoral, incrementarlo allá donde precisamente no había todo ese control que sí existió aquí en el territorio nacional. Y finalmente una adulteración. Ahí se repite la historia del 2022 sobre el manejo del software. ¿Qué debería pasar? La registraduría debería ser dueña del software y cuando cualquier colombiano pida la trazabilidad, que es, mire lo que le dijo la sentencia del 2018, por favor, un software que sea medible y que permita la trazabilidad por la transparencia. Y entonces aquí que nos están contestando, no, yo no le dejo ver los votos de las urnas. ¿Por qué? Frente al debate, frente a la crítica, la solución no es el silencio, la solución es más debate, más argumentos, más evidencias. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero aquí, ¿qué hizo el Procurador General de la Nación? Se hizo al lado de la registraduría y pidió que un juez le hiciera al presidente Petro una censura anticipada. Y entonces le dice, usted no puede hablar del sistema electoral. O sea, son demasiadas coincidencias las que vemos cuando inclusive hay una opinión consultiva al respecto que dice aquí lo que se requiere es más debate, más transparencia para no dejar duda. Y es lo que tenía que haber pasado acá. Y eso cuando usted lo suma, Paola, todo lo que le estoy contando, que una Fiscalía General de la Nación permite que se haga campaña con injurias, con calumnias, con amenaza, con apología al exterminio, porque la Fiscalía General, la señora fiscal Luz Adriana Camargo es la que permitió, porque ella conoció las denuncias a tiempo y además de oficio también había podido controlar, debió haber intervenido y decir, venga para acá, señor precandidato, siéntese aquí y aquí, presidente. A ver, usted no puede decirle esto, usted tiene pruebas de esto. Usted tiene pruebas de que él efectivamente era cómplice de Maduro, usted tiene pruebas de que él es una persona que es cómplice del narcotráfico, usted tiene pruebas, muéstremelas. No, bueno, si no las tiene, vamos a iniciar un proceso contra usted. Se puede retractar. Eso es lo que pasa en esa clase de procesos. Ah, sí, me retracto, no tengo la prueba, no tengo la evidencia, no lo debo decir. Ok, vamos a hacer la conciliación con el compromiso de que usted, por favor, corrija eso. Y esa campaña hubiera tenido otra tendencia, porque ya no podría salir a decir, es que te voy a castigar, es que lo duro que muerde el depredador, es que ustedes son un gobierno criminal, sino le había tocado hacer un debate desde las ideas y desde los argumentos. Y la gente no había sido engañada, inducida por una pasión publicitaria, que fue lo que se vendió. Al tiempo que si la registraduría también muestra y dice, oiga, quiero revisar las inversiones que se hacen en propaganda en el exterior. Porque, claro, revisa las cuentas nacionales y las internacionales se le olvidó que Colombia hace campaña también en el exterior. Vamos a revisar qué pasó y eso es lo que debería pasar. Meta, Google deberían informarnos qué inversiones hubo en propaganda, en campaña o en antipropaganda también. Allá. El Consejo Nacional Electoral debió haber permitido también que las personas hicieran sus consultas, ¿sí? Pero mire qué pasó. Ibáñez, el conjuez del Consejo Nacional Electoral, fue el que le cerró la puerta a Iván Cepeda. Y ese mismo Ibáñez es el abogado de Gloria Arizabaleta, la que acaba de intentar un golpe de Estado suspendiendo al presidente. Es que esto no son casualidades ni coincidencias.
Sí. Abogado, yo ahí quería, entonces, claro, creo que usted es la primera persona que escuchamos aquí en De Frente que explica con claridad cuáles serían esos fundamentos de estas denuncias que hace el presidente Gustavo Petro sobre el fraude electoral. Y ahí yo quería preguntarle esto. ¿Realmente tienen la posibilidad de cambiar algo? Es decir, estas denuncias tienen la factibilidad de volverse un proceso que permita, digamos que, no sé, o abrir las urnas, o cambiar los resultados, o revisarlos, o que la posesión de Abelardo no suceda. Es decir, ¿a qué escenarios nos podemos encontrar que realmente sean factibles? No, dentro del Estado Social de Derecho hay que contar con los tiempos y las formas que adopta la justicia. Ustedes pudieron ver cómo dentro del gobierno de Gustavo Petro, el Consejo de Estado dejó de ser un juez neutral para hacer todo el tiempo una trinchera de ataque frente a las determinaciones del gobierno. Yo creo que ustedes pudieron ver eso. Yo creo que el país lo vio. Tanto así que mire lo que hicieron para tratar de sancionar al presidente Petro por el tema de topes de campaña. Y les quiero explicar esa jugadita que hicieron ahí. Lo que hicieron fue que la comisión de acusaciones llegó y le escribió a la sala de consulta civil que quién era el competente para sancionar al presidente. La sala del Consejo del Consejo de Estado, la sala civil de consulta, entonces llegó y determinó que la competencia era del Consejo Nacional Electoral. Pero la sala de consulta civil no puede determinar la competencia de nadie en este asunto. No podía hacerlo. Pero con ese concepto, el Consejo Nacional Electoral salió y dijo, bueno, entonces yo voy a sancionar al presidente Petro. Tocó formular una tutela en la que quedó claro el prevaricato de esos miembros del Consejo de Estado y también frente al prevaricato cometido por los miembros del Consejo Nacional Electoral. La parte penal frente al Consejo Nacional Electoral, porque ellos son aforados legales, le corresponde investigarla a la Fiscalía General de la Nación. Adivine qué hizo la Fiscalía. Nada. Pero si fuera Nicolás Petro, habían corrido. ¿Sí? Adivine qué hizo la Comisión de Acusaciones para suspender a esas personas que sí la Corte Constitucional ya determinó que era un abuso lo que habían hecho. Nada. Pero vieron cómo la Comisión de Acusaciones a través de Gloria Zabaleta trató de suspender al presidente. Es que aquí hay que pensar de fondo que era un hombre contra todo un establishment, con Consejo de Estado, con Fiscalía, con manejos políticos en contra de las comunicaciones. Eso es lo que la gente no ve. La gente lo único que quiere ver es la narrativa que le instalan. Ay, que Petro es borracho, que Petro tiene amante, que Petro es mala gente, que Petro no se viste bien. O sea, cosas tan banales como esas son las que han utilizado. Pero no ven realmente todo lo que hay aquí debajo en todo esto. Entonces, mire, por ejemplo, lo que sucedió con este tema de el silenciamiento que le hicieron desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Le formulan una tutela al presidente, que para que por favor le hagan un análisis previo de lo que va a decir y solo le autoricen y le limiten el tiempo. Eso no existe en la ley. Esa función no la tiene la Comisión de Regulación de Comunicaciones. No la tiene, no existe. Y vía tutela, un juez del Consejo de Estado, entonces dijeron, sí, entonces, como si fuera legislador, la CRC de aquí en adelante me hace el favor y evalúa qué va a decir el presidente y qué no va a decir, y así es la única forma como iban a silenciar al presidente, porque claro, cuando el presidente llega por los canales nacionales, por todos los medios a todo el país, pues no les afectaba mucho que sus narrativas se cayeran. Y ahí lo que hicieron fue efectivamente prejuzgar la voz del presidente. Luego lo hace el procurador. La fiscal sigue en esa opacidad. El sistema electoral lo que hizo fue tecnificar las falibilidades. Entonces dijeron, bueno, en Colombia no podemos hacerlo, hagámoslo afuera. Y mire por cuántos votos fue que ganaron. ¿Sí? Entonces, lo que pasa aquí con el presidente Petro, la gente debe entenderlo y debe verlo con claridad. Sí, pero hay dos cosas que yo quisiera preguntarle, doctor Carranza, con relación a ese tema.
del fraude, que como bien lo decía Mariana, pues usted nos está explicando aquí de forma clara en qué consistió, pero ¿cómo se dieron cuenta ustedes de eso? Porque si no se quisieron abrir las mesas por parte de las autoridades electorales, ¿quién les advirtió a ustedes y cuáles son específicamente las pruebas que tienen de que eso pasó? Me refiero documentalmente. ¿Hay forma de probarlo por un lado y por el otro? No, pero respóndame eso primero rápidamente, ya le hago la siguiente pregunta. Yo le puedo decir una cosa, y es que cuando el presidente Petro habla es porque tiene la prueba en la mano. O sea, no hay ninguna cosa en la que él haya dicho, cuidado que puede pasar esto, en donde sea una especulación de él, ¿sí? Que traten de mitificar sus advertencias y sus alertas es diferente, pero lo cierto es que aquí se tiene con las evidencias. Por algo es que se hizo por primera vez lo de ser un testigo electoral digital. Y las personas que participaron ahí no son personas que no saben manejar un computador o no saben de tecnología. Hay personas altísimamente calificadas allí. Y dentro de todas esas evaluaciones que se hicieron, varios ingenieros encontraron que hubo una alteración del censo que se puso a votar a personas, supuestamente, como le digo, hay que esperar que las autoridades definan, y que esa diferencia es justo la que marcó la victoria del señor de la Espriella. Para terminar tu respuesta, hay que esperar los tiempos, entonces lo que creemos es que el señor de la Espriella se va a posesionar y que el presidente lo determine como ilegítimo, para conectar a la respuesta a la pregunta anterior. Que el presidente diga que no lo reconoce no quiere decir que el sistema electoral no lo reconozca o que esto sea un golpe de Estado. No, señores. El sistema electoral ya lo reconoció, ya le dio su credencial. El señor de la Espriella tendrá que posesionarse. Pero mire, es tanta la situación que se ve que esconden, que ni siquiera se va a posesionar en el Palacio de Nariño, ni siquiera va a recibir la Casa de Nariño, ¿no? Sí, ni en el Congreso, no va a hacer nada de lo que simboliza el fin de una campaña y representa el inicio de un mandato por todos, un mandato popular. No, lo que va a hacer es ir a una guarnición militar, siendo que toda su campaña se basó en un supuesto desmedro de las fuerzas militares, y va a empezar a gobernar para ellos. Doctor Carranza, pero permítame interrumpirlo ahí porque también la otra pregunta era justamente si esas irregularidades que usted nos dice que unos ingenieros detectaron podrían sumar los votos que Abelardo de la Espriella sacó de más. Es decir, aquí estamos hablando de cuántos votos podrían haber sido manipulados o cuántas mesas, y eso podría significar que se reviertan los resultados en algún momento. Sí, estamos hablando de que la diferencia fue precisamente la que fue posiblemente manipulada. Pero ahí es donde usted conecta. Oye, bueno, pues acabemos esta discusión. A ver, registraduría, traiga los votos y abra las urnas. ¿Por qué no lo hacen? Pero eso que usted nos está diciendo es muy importante, porque entonces significa que sí se puede probar que hay 250,000 votos que podrían ser para Iván Cepeda. Sí. Tengo otra pregunta. Bueno, Mariana, usted tiene... No, adelante. Bueno, sobre ese tema justamente también hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué cuando el pacto histórico el pasado 8 de marzo gana la mayor cantidad de curules en el Congreso, ahí sí no se piden revisiones, ahí sí no se advierten irregularidades? ¿Por qué también en su momento, cuando el presidente Gustavo Petro ganó la presidencia de Colombia, tampoco denunció al sistema electoral colombiano? Ahí sí aceptó los resultados sin pedir ninguna revisión y sin advertir ninguna alteración. Bueno, lo primero es que quisiera corregir algo, porque no es cierto que el pacto histórico no hubiera hecho toda clase de solicitudes, quejas y denuncias en las elecciones de Senado y Cámara. Todo lo contrario. Se hicieron por miles y se recuperaron varias curules de la Cámara de Representantes, que permitió consolidar al pacto histórico como la fuerza política más importante del país, gracias a la cantidad de reclamos y de denuncias y quejas que se hicieron. ¿Qué pasó?
Ahí lo que sucedió, y más bien llamó la atención en esto, allá ¿qué pasó? Otra vez los C14, tachaduras, enmendaduras, le daban Pero la eso no es victoria. del software, ¿no? Eso Claro, ya son es del errores soft- humanos. Claro que es del software, porque ¿cómo debe funcionar el software? Que es lo que Pero quiere si el los Consejo de Estado. C14 los diligencian las personas. Lo que debe funcionar, ¿cómo debería funcionar esto? El deber ser. Y es que cuando llegamos a la urna, ni la cédula tenemos que sacar. Nos tiene que recibir un aparato que nos mira en los ojos y sabe si somos o no somos. Como lo tiene Avianca, por ejemplo, perdón que hable de ellos sin que les paguen la merecida propaganda, pero mire, ellos tienen el lector óptico para que usted entre a tomar el avión, ¿sí? O como lo tienen hasta las celadurías de muchos edificios en Colombia, que ya es con la lectura del rostro, que dicen, ah, sí, usted puede entrar, usted es de tal oficina, usted. ¿Por qué no lo tiene la registraduría? ¿Qué evitaría eso? Desde ahí, desde la entrada. Pues que, por ejemplo, en Estados Unidos digan, señor, usted no vota acá, usted vota en Fontibón, usted no vota en Georgetown, usted vota en Fontibón, ¿sí? Desde ahí. Esa es la trazabilidad y el control que debe haber el software. Oiga, usted me aparece aquí, pero usted no está inscrito en el censo. Oiga, usted ya votó en Colombia, usted ya votó en Engativá, usted no puede volver a votar en Corferias. Oiga, usted ya votó en Nuquí, usted no puede estar votando en Medellín. ¿Eso quién lo hace? Un sistema robusto que cuando detecte está conectado en línea y determina si la persona es o no es de esa mesa, si puede o no puede participar. Luego, cuando usted llega a hacer su voto, y no estoy hablando de voto electrónico, sino del mismo manualcito, entonces se tacha, ese voto debe ser leído digitalmente cuando se hace el preconteo. ¿Para qué? Para que los jurados no cometan los errores que cometen. Entonces, cuando se lee el voto, una máquina que hoy en día existe, las IAs hacen eso, o por ejemplo, cuando ustedes van a un banco, yo sé que ustedes ya no usan cheques, pero nosotros, los de la vieja época, que usamos cheques, vamos a un banco, nos ponen un lector que lee la firma y determina si la firma es o no es. Sí existe la tecnología para leer un tarjetón. Mire, aquí votó fulano, que ya sabemos que era el que venía de allá, votó, mira, ahí está su X, su voluntad, y votó sobre la espriella. O lo anuló, o esto no funciona así. Y lo va trasladando en tiempo real y guarda el voto y la trazabilidad y la va subiendo. Eso hace que el sistema incluso filtre desde ese momento y empiece a decir votos en blanco tanto, votos nulos tanto, votos tachos, y no que quede en las manos del ser humano que es imperfecto por naturaleza y que puede llegar a tener la equivocación o el interés de causar un daño. Si eso se hace con ese lector, se quita el riesgo al 98% de cualquier defecto en los votos. Mire que en el Congreso hubo creo que más de 20.000 o 15.000 votos, no recuerdo bien, o 200.000 votos, que se perdieron. Y entonces nos parece fabuloso que digan, no, pero mire, es el menos del 1% de todas las votaciones. Y entonces yo escribí incluso un trino, y si ese voto fuera el suyo, si ese voto fuera el de su mamá, si ese voto fuera el de su familia, ¿a usted le gustaría que esos votos se ganen el baloto pues de no entrar? Porque es que mire, en las diferencias entre la transmisión fueron del menos 1%. No, el sistema consiste en que todos seamos escuchados y nuestra voz sea respetada. Entonces sí tienen que ver el software en este momento. En Estados Unidos habían podido detectar perfectamente. Se ha peleado mucho, oiga, ¿por qué usted no le da seguridad a los E14 para evitar que los vayan a manipular? Porque en el 2022 los E14, cuando se escaneaban, venían con un código de seguridad que impedía su manipulación. En esta elección se levantó ese seguro, sin ninguna explicación, sin ninguna razón. Por esa razón es que el presidente Petro no pide que abran las urnas en el 2022 porque había esos seguros y esos candados y porque él ganó. No me van a decir, entonces si gana, pelea, pero si pierde, no pelea. Al contrario, si pierde, pelea, pero si gana, no pelea. Pues resulta que cuando usted gana, usted confía. Al que le tocaría haber peleado era es el que pierde. al candidato, A Rodolfo. a Rodolfo. Hernández. Pero mire lo que sucedió en el 2022 con el software. Y mire lo que acaba de suceder en las últimas elecciones. Entonces se hizo un montón de solicitudes, incluso el Centro Democrático recuperó una curul. Ojo con eso, el Centro Democrático también la recuperó. Y varias del Pacto Histórico. Y aquí en esta votación
Entonces ya no hubo ese error aquí, y es por eso que le digo que lo que hicieron fue darse cuenta que ya como las comunicaciones del presidente Petro nos habían enseñado a defendernos, entonces dijeron, no puede estar acá cualquier tema que se vaya a hacer, toca afuera, toca hacerlo afuera, porque afuera no había controles, afuera no existía la posibilidad de los testigos como la había aquí, afuera no estaba la Procuraduría ni la posibilidad de hacer denuncias como se hacían aquí en tiempo real, que todos vimos, ¿sí? Pero Allá no entonces, existía eso. doctor Carranza, Y ahora aquí, nos esconden los votos. aquí mucha gente está comentando sobre este tema, sobre todo la explicación que usted nos está dando, y usted ha repetido en varias ocasiones que será la autoridad la que determine pues cuál es la realidad sobre estas elecciones. Y por eso yo quiero preguntarle, ¿quién tiene que resolver esto? Y eso, como diría el audio este famoso en TikTok, ¿cuánto tiempo nos va a tardar? Bueno, pues es que ahí vuelve y juega que vamos a estar en manos de un Consejo de Estado antiprogresista. O sea, es el Consejo de Estado el que tiene que revisar las Claro, pruebas. el Consejo de Y Estado usted es el que dice va a que es revisar. antiprogresista. Claro, ¿Eso significa qué? que van a demorarse 4 años. Mire que en el caso de, voy a hacer un parangón, en el caso del Grupo Mira, en el 2014, las elecciones fueron en el 2014, se demandaron y el fallo salió en 2018. Anularon las elecciones y las curules de los que habían ganado para ingresar a unos congresistas al final del periodo. También cuando ya como no el había nada meme que de hacer. Pacheco, ¿ya para qué? Sí. Pero le quiero decir, es nuestro camino entre un Estado social de derecho. Y es a lo que nos hemos sometido. Cuando todos, ninguno de nosotros, incluido el señor camarógrafo, ninguno de nosotros cuando cumplió 18 años fuimos a firmar un contrato social. Vengo a firmar las obligaciones que tengo aquí. Todos cuando cumplimos 18 años, automáticamente quedamos inmersos en el contrato social colombiano. ¿Y ese contrato qué dice? Ese contrato dice, la paz es un deber y un derecho. Ese contrato que dice, las discusiones las someteremos siempre a las autoridades. Ese contrato que dice, la fiscalía será la encargada de perseguir el crimen. Ese contrato que dice, usted someterá un pedazo de su libertad para que todos nos podamos entender. Y en este momento, el presidente ha llamado a la calma y ha dicho, yo no reconozco esa elección, la vamos a demandar y le pido a todos que estén tranquilos, porque todos que hacemos parte de ese contrato social de derecho debemos someternos a las reglas de juego. Así los demás se aprovechen de eso para causar daño al país o para llenar sus bolsillos. Nosotros debemos estar en esa obligación de ser buenos hijos, y el buen hijo no se levanta a incendiar la casa. El buen hijo levanta la mano y le dice al papá, papá, acá hay un error. En este momento vamos a hacer eso. Señores Consejo de Estado, revisen. Señores Fiscalía, investiguen. Y debemos es apoyar, impulsar todas las investigaciones. Que el presidente Petro diga que no reconoce esa elección porque tiene con qué sostenerlo, es legítimo. Pero el Poder Ejecutivo, así como Abelardo no puede venir a castigar, el Poder Ejecutivo tampoco puede acabar el sistema electoral. Al Poder Ejecutivo le corresponde avisar, poder deber, denunciar, puede decir incluso, me parece terrible, yo desconozco, eso es ilegítimo, pero es el Poder Electoral, el sistema electoral el que lo reconoce, el que lo establece, y punto, y se acabó. Y el camino de acá es, después de haber dicho eso, denunciar, acudir a las autoridades y ayudar en todo lo que podamos para que pase. Si se demoran 4 años, pues el Estado y la sociedad es la que lo va a ver. Mire, se demoraron 4 años en definir. Y esto es culpa de quién, vuelvo y le digo, de la Registraduría Nacional. Se lo digo con nombres y apellidos. Porque si ellos quieren acabar esta discusión, lo único que tienen que hacer es Abrir las mesas en el exterior. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.